Actualmente me desempeño también como jefe de Departamento de Medicina Interna en IPS Universitario. Estos son los datos de mi Twitter y mi correo electrónico para que me escriban si necesitan alguna otra información sobre este tema. Hay cosas conocidas que son conocidas, es decir, hay cosas que sabemos, también sabemos que hay incógnitas conocidas, es decir, sabemos que hay algunas cosas que no sabemos, pero también hay incógnitas desconocidas, las que no conocemos, que no sabemos. Esta última categoría es la que tiende a ser la más difícil. Vamos a empezar con un caso clínico. Es el caso de una mujer de 42 años, empleada en el sector financiero, que consulta por 9 meses de dolor abdominal recurrente, náuseas y vómito. Y ha tenido múltiples consultas con distintos especialistas y subespecialistas. Durante los 9 meses de la enfermedad, la paciente ha consultado a su médico de cabecera en 24 ocasiones, ha sido vista por gastroenterólogo en 2 ocasiones y un psiquiatra en 1 ocasión, ninguno de los cuales, a pesar de gran cantidad de exámenes, puede encontrar una explicación a los síntomas de la paciente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Entonces vamos a empezar con algunas definiciones de lo que llamamos síntomas médicamente inexplicados. Ese es el término que ustedes van a encontrar en la literatura y es que los síntomas médicamente inexplicados comprenden un rango amplio de quejas corporales persistentes, de muchos síntomas, y que a pesar de un examen físico y una realización de ayudas diagnósticas apropiadas, adecuadas, de acuerdo a las guías de práctica clínica para determinadas condiciones, no tienen una explicación satisfactoria. Y esto es porque no se encuentra una alteración estructural o una enfermedad específica, y esto es muy importante, no necesariamente el paciente debe tener una alteración psiquiátrica o un trastorno somatomorfo de base. Esta definición tiene varios problemas. En las distintas investigaciones se habla que el término de síntoma médicamente inexplicado puede ser ofensivo para los pacientes. Y otros expertos sugieren que hablar de síntomas médicamente inexplicables le puede dar al médico, digámoslo así, la sensación de que es algo que ya no se va a saber de qué se trata y por tanto se dejan de practicar los seguimientos adecuados. Entonces se constituyen una barrera a la atención de los pacientes. Entonces, los términos que se recomiendan en la literatura y que serán los términos que voy a utilizar a partir de ahora en esta conferencia es el de o síntomas funcionales o síntomas persistentes u otro más completo denominado síndrome de síntomas físicos persistentes. Entonces, para todos los efectos de esta conferencia, la definición que he mencionado aplica entonces para los síntomas funcionales persistentes y así es como seguiré refiriéndome a este tema a lo largo de la conferencia. Entonces, recordemos que para que hablemos de síntomas funcionales persistentes, tenemos que cumplir 3 características muy especiales. Lo primero es que deben haber síntomas físicos sin enfermedad, sin un diagnóstico específico. Hay que tener en cuenta que dentro de esos síntomas funcionales persistentes se pueden configurar algunos trastornos funcionales específicos, como el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de intestino irritable, la fibromialgia, y hay un grupo muy importante de condiciones llamadas los trastornos somatomorfos, de los cuales nos referiremos un poco más adelante, que sería una tercera variante en el debut de los síntomas funcionales persistentes. Hay que hacer unas consideraciones fundamentales, sobre todo porque este es una de esas categorías de enfermedades que es riesgoso incluso médico-legalmente para todos nosotros, porque muchas enfermedades se pueden comportar como síntomas funcionales persistentes y los pacientes terminarán teniendo más adelante una enfermedad sistémica. Entonces, es muy importante que a todo trastorno funcional se le haga un proceso de exclusión sistemática,
de condiciones sistémicas. Más adelante vamos a hablar de qué proponemos al respecto. Pero hay que recordar que como los seres humanos somos cuerpo y mente, existen algunas condiciones físicas, somáticas, que son causadas o que incluso son exacerbadas por enfermedad mental, como es el caso del intestino irritable. Y hay algunas condiciones psiquiátricas que a su vez son originadas por enfermedades somáticas, sobre todo los trastornos endocrinos autoinmunes se pueden caracterizar con síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, digamos que en el centro de la condición nosológica de incertidumbre médica puede existir o una enfermedad multisistémica que se comporte como una enfermedad somática y por efecto de la relación mente-cuerpo tener enfermedades físicas que generan condiciones psiquiátricas o condiciones psiquiátricas que generan condiciones físicas. Esta frase me parece que es una frase que sigue siendo vigente, es atribuida a Sócrates, es uno de los diálogos de Platón, un texto escrito muchos siglos antes de Cristo, y nos dice lo siguiente: quizá has oído hablar de médicos hábiles. Si se les consulta sobre males de ojos, dicen que no pueden emprender solo la cura de ojos y que para curarlos tienen que extender su tratamiento a la cabeza entera. En igual forma, imaginar que se puede curar la cabeza sola, despreciando el resto del cuerpo, es una necedad. Razonando de esta manera, tratan el cuerpo entero y se esfuerzan en cuidar y sanar la parte con el todo. Y es así como esta condición de la que estamos hablando exige médicos hábiles que sean capaces de tratar el cuerpo entero y no solamente el síntoma. ¿Por qué es importante hablar de trastornos funcionales? Aquí están contenidos el 40% de los motivos de consulta más frecuentes, tanto en consulta de urgencias como en consulta externa. Dolor torácico, fatiga, el famoso mareo, cefalea, la sudoración profusa, los edemas, la disnea, el insomnio, el dolor abdominal, las parestesias. Por aquí podemos poner también al vértigo como una causa muy frecuente de síntoma funcional persistente. Pero lo más sorprendente es que solamente en el 26% de esos casos, o sea, por cada 100 pacientes que consultan por cualquiera de estos síntomas, apenas el 26% tendrá identificada una causa biológica específica. Entonces, síntomas como estos deben hacer pensar como uno de los diferenciales o como uno de los diagnósticos de exclusión un síntoma funcional persistente. Entre un 25 y un 50% de los pacientes que consultan por primera vez y un 18% de los pacientes reconsultadores pueden presentar síntomas funcionales persistentes. Eso equivale a decir que de cada 10 pacientes que consultan por algunos de los síntomas que hemos mencionado, 5 de ellos, hasta 5 de ellos, pueden tener la categoría de un síntoma funcional persistente. Pero esto es lo que ha generado un mayor motivo de preocupación y ha traído el interés de muchos sistemas de salud en el mundo y específicamente en Gran Bretaña, donde se calcula que el costo global de la atención de pacientes con síntomas funcionales persistentes pasa de más de 3 billones de libras esterlinas al año. Ese número no le cabe en la cabeza porque una libra esterlina equivale a 5.138 pesos colombianos, entonces ya se podrán imaginar el altísimo costo en salud que tiene esto. Este es un estudio muy interesante. Este fue un estudio hecho en un hospital universitario con 550 pacientes en Francia, donde identificaron en pacientes de consulta externa de ambos géneros cuántos de los pacientes que consultaron terminaron teniendo, dependiendo del motivo de consulta, distintos trastornos funcionales. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, vemos las distintas categorías de síntomas por los que consultaron por sistemas odontológico, torácico, reumatológico, cardiológico, gastroenterológico, neurológico y ginecológico, hombres y mujeres, donde aquí vemos la cantidad de pacientes que terminaron con un
síntomas, ellos lo explican como síntomas médicamente inexplicables. Yo ya les comenté que el nombre correcto es síntomas somáticos persistentes o síntomas funcionales persistentes. Entonces, esta tabla, ¿cómo se interpreta? Miren el número que ven aquí en paréntesis. Por ejemplo, para pacientes que consultaron por trastornos dentales, 16 pacientes consultaron por esto, y de esos 8 pacientes tenían un síntoma funcional persistente. Es decir, que de los 16 pacientes que les estudiaron de todo, solamente 8 encontraron una enfermedad específica. De estos, por ejemplo, 27 pacientes que consultaron con síntomas torácicos, dolor específicamente, 7 pacientes tenían un dolor torácico no cardíaco. En el caso de enfermedades reumatológicas, de 29 pacientes, 9 tenían condición somática. Entonces, miren ustedes que para cada una de las distribuciones, yo no voy a leer toda la tabla, lo que les quiero decir es que fíjense que al menos, por ejemplo, para condiciones reumatológicas, hasta un 31% de casos en hombres y 52% en mujeres tenían síntomas somáticos persistentes. Y eso que aquí no están incluidos algunos trastornos endocrinos, porque en realidad muchas veces los motivos de consulta de enfermedad endocrina son generalmente sistémicos. Miren la altísima proporción de pacientes que terminaron con trastornos neurológicos funcionales, es decir, que no tuvieron ninguna explicación específica, lo cual nos arroja una cifra demoledora. 52% del total de todos los pacientes que consultaron a este hospital tenían trastornos funcionales persistentes. Es un número realmente gigante. Entonces estamos frente a una condición de salud que tiene toda la importancia y que todavía tímidamente nos atrevemos a enunciar o a conversar con los pacientes. ¿Cuáles son las teorías que explican la generación de los síntomas funcionales persistentes? Esto es un marco, digámoslo así, interdisciplinario muy interesante, donde se habla que los pacientes con síntomas funcionales persistentes, la mayoría de ellos tienen experiencias en la niñez muy adversas y tienen una personalidad que denominan en los autores clásicos altamente neurótica. Es decir, son pacientes que tienden a ser muy controladores, muy rigurosos, con algunos rasgos incluso obsesivos, que tienen una baja tolerancia a la frustración, y este sustrato psicológico, por así decirlo, al enfrentarse con unos estresores vitales, unos eventos vitales e incluso unas infecciones virales para el caso del trastorno de fatiga crónica, generan unos cambios corticales de sensibilización fisiológica y una intolerancia a la angustia y el estrés muy alterados. Esto genera unos síntomas físicos y una angustia general, pero estos factores predisponentes y precipitantes, si se mantienen en el tiempo y se asocian a unos factores perpetuadores, terminan configurando un síntoma físico o síntoma somático persistente. Entonces, hay unos factores perpetuadores sobre este sustrato que les he mencionado. Hay unos procesos cognitivos en los cuales el paciente tiende a hacer rumiación de los síntomas, a repetir como en un disco rayado una y otra vez lo que le está pasando, unos procesos de atención y unas alteraciones neuropsicológicas de percepción. También hay unos cambios fisiológicos que están debidamente comprobados, que los mencionaré más adelante, unos cambios comportamentales en los que algunos pacientes finalmente terminan teniendo una respuesta normal a su enfermedad, y unos factores sociales, que es muy interesante mencionarlos porque son perpetuadores de esta condición. El hecho de que el paciente no entienda lo que le esté pasando, el hecho de que los médicos le digan que no saben qué está ocurriendo, el hecho de que se practiquen gran cantidad de ayudas diagnósticas, muchas de ellas innecesarias, terminan perpetuando la enfermedad. En este modelo etiológico, cuando hablamos de los factores perpetuadores cognitivos, también se ha ahondado mucho en modelos de percepción alterada que tienen esos pacientes, en los cuales los individuos
parecen tener un precondicionamiento a los síntomas, un estado de alerta, y empiezan a hacer predicciones o inferencias sobre el síntoma que está ocurriendo, que está empezando a ocurrir, o que incluso antes de que ocurran. Hay una famosa novela que es una adaptación de la obra de teatro llamada El enfermo imaginario de Molière. Es una novela ya que completa por lo menos unos 4 siglos, pero que nos muestra cómo el personaje principal, Argan, hace predicciones o inferencias de enfermedad. Entonces, si le entra una corriente de aire, dice, esto me va a matar, esto me va a enfermar. Ese tipo de reacciones de los pacientes es lo que se habla de como predicciones o inferencias activas. Eso genera unos fallos de inferencia y eso se codifica en el sistema nervioso como una serie de emociones y expectativas que alteran la percepción de los síntomas e incrementan el nivel de síntomas. Se reconoce entonces que además de ese modelo de percepción hay una variedad de procesos fisiológicos que están involucrados en los síntomas funcionales persistentes. Se sabe, por ejemplo, que la disregulación del sistema nervioso autónomo aquí ocupa un lugar fundamental en este grupo de pacientes. Se ha encontrado, por ejemplo, que hay diferencias en la variabilidad de la frecuencia cardíaca comparado con pacientes de síntomas funcionales persistentes y controles sanos. Es decir, los pacientes con síntomas funcionales persistentes exhiben menor variabilidad de la frecuencia cardíaca. También se ha postulado la sensibilización central, de la cual me referiré más adelante, e incluso algunos hablan de disfunción inmunológica producida por virus o algunas anomalías metabólicas. Aquí hay algo muy interesante. Este es un modelo de sensibilización central específicamente para fibromialgia y para síndrome de dolor crónico. En el lado A ustedes van a encontrar la forma normal como los seres humanos de alguna manera codificamos el dolor. El estímulo doloroso se sensa a través de unos receptores, unos nociceptores periféricos que activan unas células específicas. Esa señal viaja a través de la médula ósea por el tracto espinotalámico y el tracto espinoreticular, que son los, digámoslo así, tractos que conducen la parte sensitiva del dolor. Y digamos que desde el tallo cerebral inmediatamente se produce la sensación dolorosa. Tiene que haber una vía neurológica que haga que se produzca una inhibición sobre la intensidad en el estímulo de estas señales, y por eso es que uno, cuando tiene un dolor de forma inmediata, tiende a ceder a los pocos minutos por la liberación de unas sustancias que hacen que el dolor se atenúe un poco. En los pacientes que tienen sensibilización central, estos estímulos y algunos estímulos no dolorosos generan una sensibilidad tan alta que hasta la alodinia, que es que con el leve roce de la piel hay un dolor desproporcionado, se genere, y parece que esto se ocasiona porque este grupo de pacientes, este dolor no se mejora por esos mecanismos de atenuación que les explicaba anteriormente, y un estímulo repetitivo, a diferencia de los sujetos normales, genera cada vez más dolor, y ese dolor se puede diseminar e ir a zonas más amplias incluso que la zona geográfica en la cual se está produciendo el dolor, la zona anatómica en la cual se produce el dolor. De esto pues hay unos modelos espectaculares que los invito a profundizar y a leer, porque parece que aquí está la clave de muchos de los síntomas somáticos persistentes, específicamente los que tienen que ver con el dolor. Entonces, ¿hasta aquí qué llevamos? Que para hablar entonces de síntomas somáticos persistentes tenemos que tener un paciente que tenga quejas múltiples durante un periodo de tiempo importante, con un examen físico y unas ayudas diagnósticas normales, y ese paciente puede o no tener enfermedad mental. Y que la etiología de los pacientes con síntomas somáticos persistentes es una etiología multisistémica en la que hay un componente psicológico muy importante y un componente fisiológico e incluso social, como amplificadores de la respuesta. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar un paciente con síntomas funcionales persistentes? En primer lugar, esto siempre se repite, y es que hay que tener una escucha y una empatía muy importantes con estos pacientes. Son pacientes que requieren un médico armado de mucha paciencia y de mucha prudencia. En lo que habría que hacer énfasis es que hay que buscar primero comprender al paciente
antes de interpretar o tomar una decisión. Es decir, son pacientes que hay que escuchar primero y antes de inmediatamente salir a prescribir un medicamento o un examen, hay que detenerse a pensar. La historia clínica de un paciente con sospecha de síntomas somáticos persistentes hace énfasis y debe registrarse el patrón de los síntomas y los desencadenantes, si el paciente tiene síntomas que sugieran ansiedad, depresión o estrés, cuál es el impacto de los síntomas en la calidad de vida, cuál es el patrón de sueño. Esto es muy importante porque hay teorías, sobre todo en los pacientes con fibromialgia, que hablan de que las alteraciones del patrón de sueño tienen mucho que ver con la gravedad de la fibromialgia. Es decir, todo paciente con fibromialgia, si no empieza a dormir bien, no se va a mejorar de sus dolores. Hacer un énfasis muy importante en los antecedentes patológicos, si en la familia hay personas con síntomas parecidos, qué medicamentos se han utilizado para mejorar la situación y naturalmente, y esto es algo que casi nunca hacemos, pero el perfil personal y social. Casi todos los pacientes con síntomas somáticos persistentes reconocen con fecha y hora exacta el inicio de los síntomas y el desencadenante específico, y eso siempre hay que preguntarlo. Un examen físico que es normal, que debe ser completo, que es un examen que por definición es normal, una toma de signos vitales fundamental, todo el examen físico regional, pero en algunos trastornos neurológicos funcionales también hay signos positivos que pueden obtenerse, por ejemplo el signo de Hoover. Se le pide al paciente que se acueste con sus pies extendidos y si el paciente tiene una hemiplegia real, lo que vamos a encontrar es que el talón del pie que supuestamente está bueno, usted lo va a ver más deprimido, tratando de hacer fuerza para levantar el otro pie. Eso es un signo de Hoover positivo. Pero cuando usted ve un paciente que supuestamente tiene una hemiplegia, el paciente dice que no va a ser capaz de levantar el pie izquierdo, pero usted no va a ver el movimiento del talón hacia abajo. Es una maniobra que emplean mucho los neurólogos y otras maniobras de distracción que son muy importantes para establecer si estamos frente a un trastorno neurológico funcional o un trastorno real. El capítulo de trastorno neurológico funcional es un capítulo aparte, extenso, que tiene una semiología propia, la semiología específica, por ejemplo, el movimiento convulsivo, todas estas cosas. No me voy a detener acá por cuestión de tiempo. Pero lo que sí podemos decir es que cuáles son las banderas amarillas, para no llamarlas banderas rojas, de que estamos frente a un posible caso de un paciente con síntomas funcionales persistentes. El primero y más importante es que el relato de síntomas habitualmente es vago, desestructurado o inespecífico. Usted empieza a interrogar adecuadamente y encuentra que los síntomas no tienen una estructura clara, que el relato del paciente no tiene una estructura clara, que no hay como un patrón de síntomas específico. Muy importante que no hayan banderas rojas. No vamos a decir que un paciente con 60 años y pérdida de peso tiene un síntoma funcional persistente. ¿Por qué? Porque ya hay una alteración del examen físico, hay una alteración objetiva y eso es una bandera roja. Recuerden las banderas rojas en todos los dolores corporales. Que sean síntomas de larga data, cuando un paciente le dice a uno que lleva 3 años o que lleva toda su vida sufriendo de este síntoma, probablemente es un síntoma persistente funcional. Que haya una clara relación de los síntomas con el contexto psicosocial, es decir, que sea un paciente que ya haya reconocido que los síntomas se le exacerban ante el pensamiento o el recuerdo de un ser querido fallecido, o que con el trabajo específicamente o con la oficina. Estos pacientes van teniendo un patrón de aislamiento psicosocial. Habitualmente los pacientes que tienen síntomas somáticos persistentes adoptan un estilo de vida en la que se alejan de las personas, o que sean síntomas persistentes que configuren consultas múltiples. Un paciente que lleva 10 veces consultando por dolor torácico un servicio de urgencias y que en ninguna de las 10 ocasiones, después de todos los estudios, no han encontrado nada específico. Y esto es muy importante, pero este tiene una salvedad, porque se habla de la discrepancia entre la intensidad del síntoma y los hallazgos clínicos. Este último hay que tomarlo con precaución, porque recuerden que hay enfermedades que tienen esa característica. Por ejemplo, en la fascitis necrosante hay una desproporción entre el dolor que el paciente refiere y los síntomas que usted observa. Por eso es que es tan importante tener en cuenta la ausencia de banderas rojas. En este caso no aplicaría, porque obviamente en un paciente diabético que tenga un dolor persistente, pues no vamos a pensar que ese paciente tiene un síntoma somático persistente, sino probablemente algo asociado a su enfermedad de base.
¿Cuáles son las formas de presentación de los síntomas somáticos persistentes? Yo mencioné al principio 3 variantes. Hay una variante que se manifiesta con dolor en distintas localizaciones, cefalea, dolor lumbar o dolor torácico no cardíaco como ejemplos. Una que son alteraciones funcionales de órganos o sistemas específicos o la fatiga crónica. En esta tabla que ustedes van a ver a su derecha, van a observar cuáles son los síndromes funcionales más frecuentes en la práctica clínica. Por supuesto, el síndrome de intestino irritable, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, que hacen parte de estos 2 grupos, el dolor lumbar idiopático, la sensibilidad múltiple a distintos químicos, el paciente pues que dice que es alérgico a todo, la cefalea tipo tensión, la cistitis intersticial es muy importante, pacientes que tienen alteración del patrón miccional, urgencia, que tienen pujo y tenesmo y todos los exámenes salen normales. Este es un trastorno funcional muy frecuente también en hombres. El dolor pélvico crónico y el síndrome miofacial hace parte de esto. El síndrome miofacial tiene una característica y es que el punto gatillo puede generar irradiaciones a zonas que hacen pensar que esas zonas son las originales del dolor. Por ejemplo, hay unos puntos miofaciales en espalda que pueden irradiarse en el hombro y pueden ser fácilmente confundidos con un síndrome de manguito rotador o con un traumatismo del deltoides, para que lo tengamos en cuenta. Siempre que se evalúe un punto gatillo, hay que preguntarle al paciente cuando se hace el estímulo del punto gatillo hacia dónde se irradia el dolor. Hay puntos gatillos en cuello, hay puntos gatillos en trapecio, hay puntos gatillos interescapulares y hay puntos gatillos en miembros inferiores. Muchos pacientes tienen dolores crónicos de cadera que simplemente son el resultado de un punto gatillo glúteo o piramidal que se irradian en la cadera. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. ¿Qué ayudas más o menos objetivas, si cabe la palabra, podemos tener para hacer este diagnóstico? Hay muchos síndromes funcionales que se pueden diagnosticar según unos criterios diagnósticos específicos. En el síndrome de fatiga crónica están los criterios de Fukuda, en los trastornos funcionales digestivos, que no es solamente intestino irritable, los criterios Roma 3 y los criterios ACR de 2010 para fibromialgia. Pero en el caso de los pacientes que no tienen un síndrome funcional claro como la fibromialgia o como el intestino irritable, habría que recurrir a una herramienta muy interesante que es el cuestionario de salud del paciente PHQ-15, y esta herramienta es muy importante porque aumenta la probabilidad de que los síntomas por los que está consultando el paciente sean síntomas somáticos o incluso trastornos somatomorfos, es decir, trastornos de somatización del paciente que obliguen a que haya que hacer una búsqueda por el lado de psiquiatría. Entonces, acá les traigo esa tabla del PHQ-15 que está validada para el idioma español, en la cual uno le pregunta al paciente si en las últimas 4 semanas en qué medida lo ha afectado alguno de los siguientes problemas en su calidad de vida. Entonces miren que todos estos síntomas que ven aquí son síntomas que generalmente indican problemas funcionales. Es una tabla que aplica para todos los pacientes que tengan alta probabilidad de trastornos funcionales. Y existen más de 5 puntos. Estos pacientes entonces deben ser considerados como un trastorno funcional persistente. Hay unas ayudas diagnósticas que son orientadas a síntomas, que son las ayudas diagnósticas más importantes para considerar que haya un trastorno funcional. Es decir, todo paciente que tenga síntomas funcionales persistentes, estas serían las pruebas básicas que se deben solicitar para descartar condiciones sistémicas muy comunes que se pueden presentar con estos síntomas. Perfil hematológico, específicamente un hemograma, reactantes de fase aguda, cofactores como ferritina y niveles de vitamina B12. En el perfil renal encontramos la creatinina, ionograma con calcio y uroanálisis. En el perfil hepático encontramos todas las pruebas usuales del perfil, de la función hepática. En el perfil metabólico encontramos específicamente toda la parte hormonal, función tiroidea, CPK, muy importante, glicemia, ionograma completo. Hay que hacer unas consideraciones frente a este tema, y es que muchas veces los diagnósticos que más comúnmente se omiten y se confunden con síntomas somáticos persistentes son la diabetes, increíblemente,
La enfermedad celíaca, específicamente en pacientes con síndrome de intestino irritable que responde mal al tratamiento, problemas de tiroides y afecciones inflamatorias. Y si bien los diagnósticos de síntomas físicos persistentes deben formularse con cuidado, solo después de una evaluación completa, hay que decir que la evidencia hoy en día sugiere que cuando se realiza un diagnóstico de síntoma funcional persistente, generalmente son diagnósticos estables y que tienen una baja tasa de diagnóstico erróneo, siempre y cuando se cumplan el corolario de un examen físico normal, de pruebas diagnósticas normales y por supuesto, el relato de síntomas que les conté en la anterior diapositiva. Es mucho más probable que exista un subdiagnóstico que un sobrediagnóstico de síntomas funcionales persistentes. Y hay otra salvedad, cuidado con los adultos mayores. Ustedes saben que los pacientes adultos mayores, por el tipo de cambios fisiológicos, se pueden enmascarar procesos patológicos en los cuales uno puede ver al paciente mejor de lo que realmente está. Estos síntomas que les voy a mencionar a continuación son los síntomas que más sugieren organicidad y no deben ser considerados síntomas somáticos persistentes en adultos mayores. Específicamente, la debilidad generalizada, el deterioro funcional o el deterioro del estado general. De acuerdo a distintos estudios, casi el 60% de casos de adultos mayores con estas formas de presentación van a tener afecciones médicas agudas que ameritan alguna intervención. Ese grupo de pacientes que relata estos síntomas ancianos tiene una mortalidad intrahospitalaria 3 veces mayor. Es decir, un adulto mayor que se queje de estos síntomas es un paciente que tiene 3 veces mayor probabilidad de morir y por lo tanto estos síntomas no se deben tomar a la ligera. Y hay otra consideración diagnóstica que es algo que he mencionado en muchas ocasiones y que me lo enseñó un médico, un profesor viejito, y era que dice que las enfermedades son como los mangos. Miren ustedes cómo una enfermedad puede tener distintos estadios. Y usted puede tener una enfermedad inmadura o puede tener una enfermedad que se manifiesta. Es decir, los pacientes con síntomas somáticos persistentes deben ser seguidos en el tiempo ante la posibilidad de tener un trastorno orgánico. Esta es una propuesta diagnóstica, es construida de forma propia, es un algoritmo que propongo para abordar los trastornos funcionales. El primer paso es la anamnesis y el examen físico, mirar si hay un patrón específico de enfermedad a partir del interrogatorio y el examen físico. Si no hay un patrón específico, las ayudas diagnósticas que se deberían solicitar deben estar orientadas a los síntomas funcionales persistentes. El panel diagnóstico ya lo mencioné anteriormente. Pero si hay un patrón específico de enfermedad, sencillamente se solicitan las ayudas diagnósticas orientadas a ese problema clínico. Yo propongo una evaluación en 2 pasos. Los pacientes que tienen síntomas funcionales persistentes requieren más tiempo. Por lo menos yo considero que requieren 2 citas. Una cita donde uno haga este ejercicio y una cita donde uno haga una evaluación con resultados, donde si los resultados sugieren o confirman una condición específica, se continúe esa ruta diagnóstica. Si no, pensemos si el paciente cumple algún criterio específico de un trastorno funcional, como la fibromialgia, como los trastornos digestivos funcionales, como el síndrome de fatiga crónica, y en ese caso tratarlos. Y si no, mi propuesta es que se realice la escala PHQ-15 y si esta escala es positiva, más de 5 puntos, se considere que el paciente puede tener un trastorno somatomorfo, se ha visto por el psiquiatra y considerar un staff interdisciplinario, por ejemplo, si el trastorno es neurológico, considerar una evaluación conjunta con un neurólogo. Vamos llegando al final de esta conferencia, hablemos unos minutos de los principios terapéuticos. Este artículo es fundamental para todos los que estén interesados en este tema y es un artículo reciente que hace un recuento de la evidencia en torno al manejo de los síntomas funcionales persistentes. Y los puntos claves de este gran documento es que hay una serie de intervenciones conductuales, como la psicoterapia, las intervenciones basadas en ejercicios que se utilizan mucho en terapia cognitiva conductual, la terapia multimodal que combina varias de estas formas de presentación,
relajación, estiramiento, meditación, soporte social y emocional y autoayuda guiada. Y estas intervenciones mostraron, según este gran estudio que se hizo, mayor evidencia de eficacia para dolor crónico, fatiga, ansiedad, depresión y angustia emocional, y frente al control de síntomas neurológicos o otros síntomas por sistemas, la evidencia no es muy clara. Hay unas pautas de manejo. Todo paciente que tenga síntomas funcionales persistentes nos debemos centrar en 4 estrategias. La primera, en aspectos generales, en las cuales el médico muestra empatía y comprensión frente a lo que le está pasando al paciente y cultiva una excelente relación médico-paciente. Lo segundo es que en la parte del diagnóstico se explore no solamente la historia de síntomas, sino también de cómo esos síntomas impactan la calidad de vida y las emociones. Pedir al paciente que vaya mostrándonos como un diario de seguimiento de los síntomas. Siempre que un paciente revele un nuevo síntoma, ese nuevo síntoma se debe evaluar tal como se evalúa cualquier otro síntoma en cualquier otro paciente. Es un error frecuente endilgar ese síntoma nuevo a lo que ya el paciente traía. Muy importante mostrar que al paciente, esto es una recomendación muy importante, explicar al paciente que no se ha encontrado patología, que no se ha encontrado una enfermedad grave y que por lo tanto se deben evitar pruebas diagnósticas innecesarias o procedimientos quirúrgicos innecesarios. Se le debe hacer al paciente visitas de seguimiento frecuentes, sobre todo en pacientes que sean consultadores frecuentes, para mirar si hay algún cambio. Y al paciente hay que explicarle que estas condiciones no se curan del todo, sino que son condiciones con las que hay que desarrollar unas estrategias de afrontamiento y que gran parte de la curación depende de ellos mismos. Pero en este artículo me parece mucho más bonito porque nos deja claro que para los síntomas funcionales persistentes el médico es el primer medicamento del paciente. Y es así como se sugiere que en el proceso de retroalimentación de esta enfermedad a los pacientes se sugieren un guión pequeño que vamos a intentar resumir de la siguiente forma. Lo primero es empezarle al paciente a decir que los síntomas y los signos revelan una condición funcional persistente. Eso sigue siendo un diagnóstico médico. Explicarle que esto es frecuente, que no es el único ser en el mundo que tiene esta enfermedad, que son condiciones que pueden mejorar en el tiempo, que son cosas para las cuales algunos tratamientos específicamente psicológicos pueden ayudar a mejorar. Es muy importante decirle al paciente que los síntomas son reales, que uno como médico cree en esos síntomas, que es muy frecuente que hayan pacientes que tengan síntomas persistentes con ayudas diagnósticas normales. Es muy importante explicarles que esos síntomas tienen muchos factores de riesgo, explicarles la teoría multicausal de cómo hay algunas condiciones en la infancia que pueden ser factores predisponentes a sufrir trastornos funcionales en la adultez. Pero también hay que decirles que esto es una de esas condiciones en las que estamos inscritos en la relación mente-cuerpo, que es un tipo de enfermedad en la cual hay una relación mente-cuerpo muy estrecha. Yo los invitaría a que ustedes tomaran nota de esta referencia específica porque este artículo es el artículo que más me gustó, el más completo, que habla sobre un tratamiento extendido. El tratamiento de un paciente con síntoma funcional persistente es interdisciplinario, muchas veces con un psiquiatra a la cabeza de ese manejo. Mensajes para llevar a casa entonces. Recomendamos el uso de síntomas, el término síntomas funcionales persistentes en lugar de síntomas médicamente inexplicables. Los síntomas funcionales persistentes son un rango amplio de quejas corporales con un examen físico y ayudas diagnósticas apropiadas que no revelan una alteración estructural o patología. No siempre hay enfermedad mental en esos pacientes. Acuérdense que los trastornos funcionales exigen la exclusión de una condición sistémica. No olviden que las enfermedades son como los mangos, son pacientes que hay que seguir en el tiempo porque puede ser que sí desarrollen una enfermedad sistémica. El trastorno funcional persistente es un diagnóstico de exclusión y es un diagnóstico que debe tenerse como medio provisional porque cualquier síntoma nuevo puede obligar a hacer una búsqueda distinta en el paciente. Sabemos que hay distintos procesos fisiológicos
que inciden en el desarrollo de esta enfermedad. Desde el interrogatorio se puede sospechar los síntomas funcionales persistentes, el médico es el primer medicamento y el tratamiento está basado en intervenciones en salud mental y control de síntomas. Esos son mis datos, por si necesitan alguna otra información. Y en esta presentación he incluido algunas de las referencias. Voy a irlas pasando, como esto va a quedar grabado, voy a irlas pasando para que más adelante ustedes puedan tomar un pantallazo, puedan tomar nota de las distintas fuentes bibliográficas. Aquí están todos los estudios que he citado en esta conferencia. Este es el artículo que les mencioné de enfoque terapéutico. Este es el gran artículo que analiza todas las intervenciones de psicoterapia. Este es un artículo muy bonito hablando de la presentación en servicios de urgencias. Bueno, y hemos llegado al final de esta conferencia. No sé si haya alguna pregunta o inquietud al respecto. Profe, hola, con Alejandro Roma, muchas gracias. Una preguntita es, ¿entre el manejo farmacológico alguna alternativa? No sé, vitaminas, suplementos, medicamentos o definitivamente son más estrategias no farmacológicas. Gracias por tu pregunta, Alejandro. Y definitivamente la base del tratamiento de los síntomas funcionales persistentes se apoya en dos pilares. El primer pilar y más importante son las intervenciones psicológicas, la psicoterapia. Es la piedra angular de esto. Y la segunda parte se enfoca en el control de síntomas y es el uso de algunos medicamentos que puedan mejorar los síntomas, en especial cuando estemos frente a un trastorno funcional específico. Por ejemplo, la fibromialgia tendrá algunos medicamentos, el síndrome de intestino irritable tendrá otros. El control de síntomas es muy importante y por eso siempre hay que recurrir al manejo interdisciplinario, porque, por ejemplo, si hay dolor, es muy importante recurrir a un especialista del dolor también para esto. Ninguna vitamina tiene evidencia, desafortunadamente, en esto. Para fatiga crónica, digámoslo así, que por tradición oral usamos mucho un medicamento que se llama Arcalión, que es un derivado del complejo B, pero esto no tiene ninguna evidencia. Esto es más cosas que a veces empleamos casi que como efecto placebo. Hola, buenos días, Julián. Muchísimas gracias por tu presentación. Habla Carlos Alfonso William Barrera. Una preguntita. Sí. Dentro de la revisión, mencionaste algo de la parte de virus como antecedente dentro de estos trastornos funcionales. Y estoy viendo con cierta frecuencia en práctica clínica que nos llegan pacientes con solicitudes de IgG, IgM para citomegalo, para toxo, para Epstein-Barr, o sea que uno dice, ¿esto está dentro de las recomendaciones usuales de este abordaje o es algo como que se ha venido implementando pues como no sé? Y segundo, que quisiera que de pronto nos ampliaras un poquito en cuanto al hierro, porque una de las causas de fatiga que uno ve con cierta frecuencia son pacientes que tienen depresión de hierro que no necesariamente se revela pues por el hemograma. Y una tercera, y perdóname que aprovecho aquí el combo, es trastornos de alimentación o alergias a los alimentos. ¿Qué tan frecuente podría ser eso para nuestro medio y qué tan común podría ser que en otros países se hagan estudios de panel A200 donde se evalúan, digamos, alergias a productos de alimentación que expliquen trastornos funcionales como están mencionando? Gracias, profe, por las preguntas. Bueno, en relación a la fatiga crónica, recordar que COVID-19 ya entra dentro del combo de virus que potencialmente generan fatiga crónica, eso ya está descrito. A todo paciente con fatiga crónica, además del panel que mencionamos anteriormente, la deficiencia de hierro, como el profesor lo mencionó, es muy importante. Hay pacientes que pueden tener fatiga sin anemia. Recuerden que los puntos de corte de ferritina para Colombia no están bien validados. En la mayoría de países del mundo los puntos de corte están de 100 para arriba de ferritina, es decir, pacientes con ferritina por debajo de 100 tienen deficiencia de hierro. Y en consulta es muy frecuente pacientes con fatiga crónica, con ferritina de 60,
de 50, esos pacientes requieren estudio concurrente porque los niveles de ferritina incluso para la población, por lo que he observado de los muchos pacientes que hemos visto, uno debería tener un estudio de validación para decir esto, es por encima de 100, 150, incluso mujeres. Entonces, eso es un dato muy importante. Niveles de vitamina B12 y BDRL infaltables para todo paciente con síntomas neurológicos que puedan ser somáticos. Recuerden que el neurolúes de todas maneras sigue siendo una enfermedad que existe y hay 7 síndromes neurológicos distintos asociados a infección por treponema pallidum. En relación a lo de los virus que el profe mencionó, exactamente eso. Realmente los agentes etiológicos más implicados con síndrome de fatiga crónica son infecciones crónicas por citomegalovirus y por virus de Epstein-Barr. Entonces son paneles que habrá que incluir en los pacientes, por lo menos para tener una explicación plausible de la fatiga que el paciente tenga, es muy importante. En relación a las alergias alimentarias, es un tema que todavía está en estudio. Se está describiendo mucho una condición llamada la intolerancia al gluten, en la que los pacientes pueden manifestar síntomas neuropsiquiátricos, pueden manifestar dolores articulares, todavía como condición nosológica está en estudio, pero sí es muy importante y es algo que yo hago con frecuencia, porque mucho de lo que hay en síntomas funcionales persistentes realmente todavía está en estudio. De hecho, la literatura que hay sobre relación de alimentos y síntomas funcionales persistentes, en la búsqueda que hice, realmente no encontré ni mucha literatura, ni literatura a veces muy sólida, porque todavía está en el campo de lo hipotético. Pero sí, muchos pacientes hay que optar por un abordaje, digámoslo así, complementario, y habitualmente cuando yo encuentro que el paciente tiene un trastorno funcional persistente en el que no encuentro nada orgánico, y en el que el psiquiatra no me aclara que el paciente tenga un trastorno somático, somatomorfo, a esos pacientes yo sí preferiría hacerles una prueba de alergia alimentaria con algunos especialistas que hay en la materia en la ciudad. En este momento hay algunos médicos que están trabajando temas de alimentación y enfermedad, son los médicos funcionales, aunque son una especialidad que no es reconocida por la academia como tal. Yo creo que ellos sí manejan unas explicaciones que pudieran ayudar a los pacientes, específicamente con algunos esquemas alimentarios. Pero hasta ahora, en lo que he consultado y en la literatura que les he mostrado, realmente no hay una pauta específica para seguir, profe Willes, con relación a alimentos y síntomas somáticos persistentes, por lo menos desde la medicina más ortodoxa, por así decirlo. En la medicina complementaria sí hay muchas otras alternativas, pero claro está que este no es el objetivo de la charla. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Hola, Juli. Hola, profe Clara. Muchísimas gracias por tu conferencia, me pareció muy bonita. Yo creo que Gracias, todos, profe. específicamente en endocrinología, tenemos síntomas funcionales persistentes todos los días en muchísimo porcentaje. Entonces creo que es un tema importante que se le dé un nombre médico, o sea, un tema que se nombre por lo menos para que podamos reconocerlo como tal, porque hasta ahora los pacientes quedaban como neuróticos, somatizadores, bueno, cuantas cosas le hayamos dicho a esos pacientes que nunca les encontramos síntomas y signos de nada. Entonces me parece muy importante como nombrar las cosas. En ese sentido, me parece muy importante tu conferencia y creo que hay que presentarla en el departamento, porque todos nos tenemos que sensibilizar con esto. Muchas gracias, profe Clara. La verdad, yo les quiero decir que yo como que tengo en buen paisa el palito para estas cosas. De hecho, cuando el profe Willes me pidió que presentara esta charla, yo ya tenía algo trabajado porque yo tengo el palito. O sea, la verdad yo sí les puedo decir que en mi consulta, la mitad de los pacientes que me consultan tienen síntomas somáticos persistentes. Y con esos pacientes hay que tener la precaución de explicarles lo que la profe Clara acaba de decir, y es,
Lo que usted tiene es real, usted no se lo está inventando, usted no es un simulador ni un mentiroso. Estos síntomas que usted tiene son reales, pero son síntomas que, de acuerdo a estos exámenes que hemos practicado, en este momento no revisten ninguna peligrosidad aparente. Pero yo siempre, o sea, me perdonan que sea insistente en esto, pero siempre les hablo de la enfermedad como los mangos, porque es que esa metáfora me parece preciosa y preciosa para los médicos, para entender que es que una enfermedad se puede manifestar a lo largo del tiempo. Entonces, el hecho de decirle a un paciente, usted tiene un síntoma somático persistente, usted tiene un síndrome funcional, al paciente le da la idea que al menos usted sabe que tiene, y es verdad, porque esto es una condición nosológica. Ahora, que no se sepan muchas cosas del tratamiento de esto, pero con seguridad que con el avance de la ciencia uno espera que a medida que pasen los años, cada vez sepamos más. Pero el primer paso para investigar cualquier cosa es ponerle un nombre y ponerle una definición. No sé si hay alguna intervención adicional. Me parece que la doctora Diana está por ahí levantando la mano. Doctora, adelante. Hola, muy buenos días para todos. Quería hacer como una anotación con respecto al gluten, y es que hoy en día está descrita diferentes pues como entidades. Una es como la enfermedad celíaca pues como tal, que todos conocemos. La otra sería una intolerancia al gluten que pueden presentar algunos pacientes con síndrome de intestino irritable, que es más por un proceso de absorción, digamos, y de intolerancia local. Pero hay otra entidad que es la sensibilidad al gluten no celíaca, que digamos al respecto es lo que decía el doctor Julián, es lo que se viene como trabajando y estudiando, y que ya hay como algunos criterios un poco mejor descritos, pero realmente pues falta mucho estudio al respecto. Entonces, con el estudio A200 que preguntaba, por ejemplo, el doctor Builes, no se busca como tal una alergia alimentaria, porque alergia sería mediada por IgE, sino una sensibilidad alimentaria que sería mediada por IgG4, que son como esas teorías que vienen surgiendo cerca también de un síndrome que está descrito, que es el síndrome de permeabilidad intestinal. Sobre eso hay mucho cuento y mucha tela para cortar, pero desde el punto de vista nutricional y de hábitos de vida general, y sobre todo de la parte de la alimentación, se vienen trabajando también muchas intervenciones que incluso a este tipo de pacientes que tienen síntomas sistémicos no explicados pudieran beneficiarse desde una intervención nutricional basada en estas teorías, que realmente no hay mucha evidencia sólida, pero que pudieran de alguna forma brindar algún tipo de ayuda y de alivio para ese tipo de pacientes. Muchas gracias, doctora Diana, por su precisión. Juli, yo quería hacer un último comentario, y es con Sí, relación a las vitaminas y el efecto placebo. sí, O profe. sea, el hecho de que un paciente tenga síntomas funcionales persistentes no es igual a vamos a darle vitamina B12 o a darle multivitamínicos, porque De eso por lo acuerdo. menos siente el paciente que nos estamos preocupando por él y que tiene un efecto placebo. Yo creo que con el efecto placebo hay que tener cuidado, porque desconocemos entonces lo que le está pasando al paciente, ¿cierto? O sea, no profundizamos realmente en lo que le pasa al paciente, sino que vamos simplemente poniéndole vitaminas para que el paciente crea que se sienta mejor. Y yo entiendo que el efecto placebo es un efecto importante, pero creo que tampoco uno puede engañar a los pacientes diciéndoles que poniéndose vitaminas o tomando vitaminas se van a aliviar. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si ustedes conozcan la historia de Víctor Frankl, el famoso psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, que tiene un libro bellísimo que se los recomiendo, que se llama El hombre en busca de sentido. Sí, señor. Y, cierto, y él hablaba de esto, él decía, en esa época él solo tenía aspirinas para tratar enfermedades. Bueno, es que hace 60 años teníamos solo aspirina y ya, realmente no había mucho más. Y como él no tenía suficiente aspirina para dar a los pacientes, él hacía sus rondas. Yo no me imagino cómo haría una ronda en un campo de concentración, pero las hacía. Y él decía que para los enfermos más graves daba aspirina, pero para los enfermos más leves daba una palabra de consuelo. Y
Y él empezó a hablar del poder de la palabra, pero también recuerden que Freud decía que no había medicamento más eficaz que unas pocas palabras bondadosas. Yo creo que esta condición de salud de las que les estoy hablando hoy requiere más ser médico que hacer cosas que de pronto realmente sobran. Miren que las guías hablan de evitar exámenes innecesarios y medicamentos innecesarios. Claro está que si usted encuentra una enfermedad, pues la tratará como tal. De esto hay mucha tela para cortar. Si invitáramos a un psiquiatra a hablar de este tema, nos daría una perspectiva mucho más amplia, porque en los trastornos somatomorfos hay una serie de situaciones compartidas con esta condición de síntomas somáticos persistentes. Lo que pasa es que hay pacientes que no tienen trastorno somatomorfo y tienen síntomas funcionales persistentes. Entonces, miren que por eso es que hay que hablar de síntomas somáticos persistentes, porque no siempre los pacientes tienen enfermedad mental. Bueno, si no es más, agradecerles mucho el acompañamiento en este espacio. Espero que haya sido de mucho provecho. Y si necesitan cualquier otra información, por favor, no duden en escribirme. No sé, profesor Alejandro, profesor Willes, profesora Clara, si hay algún otro comentario adicional. Agradecerte, Julián, que hayas aceptado la invitación y qué bueno que se hayan logrado abrir este espacio también de discusión de algo que creo que nos toca a todos en la práctica diaria y que a veces pues no lo tenemos tan presente. Muchísimas gracias y un feliz día también para todos. Muchas gracias, muy amables y que tengan un buen día.